en tempestad, descansaré en tu poder, Pues vamos a analizar este pasaje. He titulado en esta mañana Vidas restauradas. Al mensaje de esta mañana se llama Vidas restauradas, basadas en Juan, capítulo 11, del 17 al 44. ¿Cómo se siente usted esta mañana? ¿Animado o reanimado? ¿Se siente bien? ¿Seguro? Según algunos estudios, se dice que hay 4 cosas que la gente le tiene miedo. Hay 4 cosas que a la gente le provoca temor. El primero de ellos es que la gente tiene temores en el mundo, hablando de gente en el mundo, que la gente le tiene miedo, en primer lugar, a los desastres naturales. Es decir, cuando dicen hay una amenaza de un gran huracán, la gente se llena de temor. Y más los que están cerca de las costas, donde hay mar, donde hay mucha lluvia. Cuando la gente piensa en grandes terremotos y los desastres que puede ocasionar un terremoto en una ciudad, el desastre que puede provocar un terremoto en el mar, en el fondo del mar, con los tsunamis, etcétera, que vienen a traer muchas situaciones de muerte y de destrozo. Cuando hablamos acerca de desastre natural y la gente del campo dice, tenemos 2 años, 3 años, 4 años que no llueve. ¿Qué pasa cuando no hay agua, cuando no llueve? ¿Qué sucede? Entonces la gente tiene temores. ¿Pero qué cree? Un día, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, iba con sus discípulos y se subió a una barca. Cuando iban a la mitad de la barca se levantó una grande tempestad. El viento empezó a soplar muy fuerte, el mar se empezó a agitar, obviamente, que parecía que las olas cubrían la barca. Pero solamente 2 palabras fueron suficientes para calmar la tempestad. Y Jesús dice, calla, enmudece. Dice que al momento, al instante, el viento se calmó y el mar se quedó quieto. La gente le tiene miedo a los desastres naturales, pero los desastres naturales están bajo ¿quién? El poder de Dios. Otro de los aspectos que la gente le tiene miedo es al área desconocida del área espiritual, los seres espirituales malignos, los demonios. Y cuando la gente dice, ay, hay una persona endemoniada, o hay movimientos raros y extraños en el aire o en la casa, etcétera, y hablar de Satanás y hablar de los demonios, ¿sabe usted que a la gente le produce cierto temor? Enfrentarse con el diablo. ¿Usted se enfrentaría con el diablo? ¿Con un demonio? ¿Con una persona endemoniada? ¿Ha visto películas de terror y cómo hablan, cómo se siente el ambiente frío, las voces que cambian, la fuerza que tienen esas personas, el mover de Satanás, cómo posesiona personas y hace el demás? Él viene para matar, destruir. Lo único reino de él es el de la muerte. Entonces, hablar de aspectos de esos, cuando los jóvenes, los niños dicen, ay, vamos a contar cuentos de terror, ¿sí? Y están todos ahí juntitos ¿y qué tienen? Miedo. ¿Vale? Miedo. Entonces, algo natural que la humanidad tiene es a los demonios y a estos seres espirituales de maldad. Muchos jóvenes de ahora saben que dicen, no, yo no le tengo miedo a eso, porque desde chiquitos están con el Pokémon, desde chiquitos están con las caricaturas estas de demonios, que ya cuando se enfrentan a un verdadero demonio dicen, pues desde chiquito lo conozco, ¿no? Pero los otros, los de esta generación mía, de los 30, es diferente, ¿verdad? No teníamos tanto celular, no teníamos tanta tecnología, pero tanta televisión tampoco. Y sin embargo, a través de todo eso hay una influencia espiritual satánica.
cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y se enfrentaba con un aspecto espiritual, con personas endemoniadas o con el mismo Satanás, porque Satanás vino a tentarlo y le habló y le dijo, y Jesús se encontraba con gente endemoniada y inmediatamente identificaban a Cristo y les decían: no me atormentes antes de tiempo, y Jesús les decía: sal, y salía, y Jesús les decía: te reprendo, y era reprendido al instante. No había una lucha, no había una no quiero de parte de los demonios, nada, al instante. Así es de que si tú tienes temor a esas cosas, déjame decirte que Jesús tiene autoridad sobre su creación y los demonios son parte de su creación. Un tercer aspecto que la gente le tiene miedo es a una enfermedad desconocida e incurable, cualquiera que sea. Llámale cáncer, llámale VIH, llámale una enfermedad. En la época de Jesús había gente leprosa, obviamente no había cura para la lepra. Había una mujer que tenía flujo de sangre, que había acudido a todos los doctores, que había gastado todo su dinero, no le habían dado, no encontraban la cura para esa enfermedad. Y hoy en día, cada día salen nuevas enfermedades incurables, nuevos virus que mutan, nuevas bacterias, nuevas formas, como estamos viviendo en la actualidad, mucha situación de enfermedad. Entonces los padres que tenemos hijos, o los que van a ser hijos, o los que son abuelos, todas las personas tenemos miedo a que algún familiar venga o contraiga alguna enfermedad incurable, alguna situación de enfermedad que el doctor diga: no sabemos qué es, algo sucedió en el vientre, algo sucedió, o no sabemos ni cómo se genera esta enfermedad, ni cuál es la cura. Entonces la gente tiene miedo a adquirir una enfermedad, o a que un familiar, un hijo, un padre adquiera una enfermedad incurable. Entonces, cuando saludamos a las personas: ¿cómo estás? Pues teniendo vida y salud, todo bien, ¿no? Cuando la gente está saludable, está bien. Pero cuando la gente está enferma, cuando la gente sufre una enfermedad, hay temores, ciertos temores. Toda la enfermedad que usted tenga va a ser para toda la vida. La enfermedad que usted tenga es por un ratito. Y cuando hablamos de enfermedades incurables, pues hablamos de otras cosas. Pero cuando Jesús estuvo aquí en este planeta y se encontraba con un paralítico, ¿qué le hacía? Lo levantaba. Cuando una vez se encontró a 10 leprosos que vinieron al encuentro de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Les dijo: vayan, no los sanó, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Pero ¿cómo? Están impuros, están enfermos, ¿cómo se van a presentar ante los sacerdotes para el proceso de purificación? Por fe fueron. Todavía estaban leprosos. En el camino fueron limpios. Pero de los 10, uno fue agradecido. Así como de cada 10 de nosotros, uno es agradecido. Vino a Jesús, y este no era judío, era samaritano. Vino y agradeció. Es decir, enfermedades, cuando se encontraban con un ciego de los ojos, ¿qué le hacían? Lo sanaba, le daba vista. Con un sordo, cuando Jesús encontraba a los enfermos, simple y sencillamente, las enfermedades que se resistían, la mujer que tocó su manto y en ese instante quedó sana, la enfermedad dijo: no, ahora me quedo aquí para toda la vida. ¿Sí? ¿La enfermedad puede resistir el poder de Dios? No importa cuál sea la enfermedad, Jesús tiene poder sobre eso. Y la cuarta área, que es la que hoy vamos a enfocarnos, que el hombre, el ser humano, tiene miedo, es a la muerte. A la muerte. Mucha gente dice: todo es ¿qué? Todo se puede en esta vida, menos ¿qué? Menos dejar de morir. ¿Cómo?
Todo tiene solución. ¿Menos qué? ¿Y nosotros qué decimos? Sí tiene solución. Jesús, cuando es la muerte, hablamos de algo absoluto, hablamos de algo, este término de muerte, no hay algo calificativos o que tú le puedes decir. ¿Cómo se le llama esto? A este es un sustantivo, la palabra muerte. Sin embargo, no podemos decir en gran manera está muerto o está muy muerto, ¿no, verdad? Está muy muerto o está poquito muerto, ¿sí? Está muerto, punto. Está muerto, ¿sí o no? Algunos que están medios vivos aquí, ¿no? Medios vivos o medios muertos. No podemos decir que está medio muerto, está muerto. Y la gente le tiene miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? Seas cristiano o no, de alguna manera tienes cierto temor a la muerte. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a morir? Etcétera. Pero más el que no es cristiano, ¿a dónde va a ir a pasar su eternidad? ¿Qué va a pasar con su alma, con su espíritu? Y surgen muchas teorías, muchas cosas que a la gente les quieren dar como que un calmante, pero no es suficiente. La gente sigue teniendo miedo a la muerte. Siguen teniendo miedo. Por eso muchos que están moribundos en la cama, ya grandes o jóvenes, etcétera, lo que quieren hacer es ponerse a cuentas. Cuando están ya moribundos en la cama de un hospital o en su casa, que les han dicho ya es lo último, ya despídete, etcétera, no dice, a ver, tráeme las escrituras de la casa para verlas por última vez, ¿no? La gente lo que dice es, trae a mi hermano que no le hablo por hace 30 años para ponerme a cuentas con él. Trae a mis hijos porque quiero pedirles perdón. Trae a mis, ¿no? ¿Sí o no? O que les trae mi título de ingeniero porque quiero verlo por última vez, ¿no? Por eso la gente tiene miedo a la muerte, porque no sabe qué va a pasar después, porque el proceso, que la luz blanca, ¿no? La luz que vio Gisela y todo esto cuando estaba en el quirófano, era el foco que estaba ahí. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, una vez iba caminando, iba a entrar a un pueblo llamado Naín, y venía una viuda y traía a su hijo muerto, lo iba a enterrar. ¿Y qué hizo Jesús con él? Levántate, incorpórate a un muerto, a una muchachita, a una niña que estaba enferma, ya estaba llorando allí en su casa. Jesús llega y simplemente le dice, niña, a ti te digo, levántate. Ahora vemos a su amigo Lázaro. Ni siquiera le dijeron, Lázaro, el hermano de Marta y María, estamos, no, a el que amas, así le dijeron cuando le llevaron el mensaje, el que amas está enfermo. Ni siquiera le dijeron Lázaro, el hermano de Marta y María, al que amas. Pero Jesús simplemente se pone en la tumba, quiten la piedra y dice, Lázaro, ven fuera. Pero la máxima expresión del poder en cuanto a la muerte es cuando Jesús resucita. Al tercer día resucita venciendo a la muerte. Hoy quiero hablar de eso. En estas vidas restauradas que nosotros representamos, porque los cristianos representamos vidas transformadas. Déjame decirte que si tu vida no está siendo transformada por Dios, entonces no eres cristiano. Escúchame bien, esto es radical también, absoluto, como si estás muerto o no. Si tu vida no está teniendo una restauración en áreas que no estaban bien, por eso somos ahora cristianos, somos de Cristo, porque antes no estaba bien, mi vida no estaba bien, pero en el momento en que viene Cristo, comienza a restaurar, comienza a transformar áreas de mi vida, a cambiar, que no estaban bien y que ahora tienen que ser corregidas. Y para ser corregido, pues produce lágrima y produce dolor, produce angustia, y la fe que nosotros ponemos en Jesús necesita ser probada. La fe necesita ser probada, de tal manera que entonces nuestra vida necesita generar cambios, vidas restauradas. En primer lugar, las vidas restauradas son las que experimentan dolor y tristeza. Las vidas restauradas son las que experimentan dolor
y tristeza. Viene Jesús. Le avisaron 4 días antes que Lázaro estaba enfermo, a punto de morir. Y él se esperó. Todavía se esperó. Dice, voy a ir hasta que ya la situación esté difícil o imposible. Así de que Jesús llega a Betania, 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Marta, María y Lázaro, al parecer eran huérfanos, no se habla de sus padres. Amigos de Jesús, conocedores del ministerio de Jesús, hospedaron a Jesús. ¿Se acuerdan la historia de Marta y de María? Que María escoge la mejor parte a los pies de Jesús, y Marta anda haciendo el quehacer y anda llevando la comida y todo eso. Bueno, ya había una relación con ellos, y entonces eran amigos. Y Jesús llega con sus discípulos, y entonces viene Marta, la mayor, a recibir a Jesús afuera de la casa. Y le dice, y lo primero que encuentra con que lo recibe es con una ¿qué? Una queja, un reproche, un reclamo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero déjame decirte, ¿cuál es el ambiente que se respira obviamente alrededor cuando fallece alguien? Dolor y tristeza, llanto, quebranto, desesperanza. Y precisamente aquí es donde yo quiero que todos juntos vayamos y analicemos nuestra vida. ¿Cuáles son los momentos de tristeza, de desesperación, de llanto, de dolor que estamos experimentando cada uno de nosotros? Ya sea a nivel personal, a nivel interno en nuestras emociones, o ya sea a través familiar, a través de la familia, a través de una situación económica o de salud o espiritual, o una situación que usted esté viviendo, que diga, yo siento desesperación, siento angustia, alrededor de mí solamente hay tristeza, desesperanza, dolor y llanto, y ya no puedo. A nivel matrimonio, ¿cómo estás? A nivel con los hijos, ¿cómo está tu vida? Vidas restauradas son las que experimentan el dolor y la tristeza. Y si nosotros no somos realistas con respecto a lo que sucede en nuestra vida, si no experimentamos dolor por el pecado, si no experimentamos dolor cuando le fallamos a Dios, y no estamos tristes cuando Dios nos confronta, déjame decirte que nuestra vida no está siendo restaurada, o no estamos permitiéndole a Dios que la restaure, porque la restauración duele. La restauración trae llanto. Cuando tu matrimonio está siendo restaurado, hay áreas en la vida de tu matrimonio que necesitan ser corregidas, que necesitan ser tratadas, y esto implica dolor. Así de que viene en un ambiente de dolor. Dice que estaba Marta triste, Marta estaba llorando, estaba desconsolada, y en esta tristeza, en este desconsuelo, viene el reclamo para Dios. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tú eres el culpable de que mi hermano haya muerto, ¿o sí o no? Tú eres el culpable de que mi hermano haya muerto. Tú eres el culpable, Dios, de la situación que yo estoy viviendo en mi matrimonio. Tú eres el culpable, Dios, de la situación que estoy viviendo en mi economía. Tú eres el culpable, porque si tú eres todopoderoso, hubieras hecho que las cosas fueran distintas. Si tú eres todopoderoso y me hubieras ayudado a tomar buenas decisiones, yo no estaría en esta circunstancia. Y pareciera que evadimos responsabilidades. Pero en las vidas restauradas se requiere del dolor y la tristeza. Así de que si tú estás viviendo dolor y tristeza, eres un buen candidato para una vida restaurada. Si tú reconoces que hay áreas en tu vida oscuras y grises de pecado, eres un buen candidato para la restauración. Si tú dices, yo no tengo nada que confesarle, yo no tengo nada que arrepentirme, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, no eres candidato. Para ti no es este sermón, ¿sale? Para ti no es. Si tú dices, yo tengo áreas en mi vida que necesitan ser tratadas, estoy viviendo dolor, estoy viviendo llanto y quebranto en mi vida por decisiones que tomé equivocadas, tú eres un buen candidato.
Así es de que viene Marta y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé, fíjate la fe de Marta, yo sé que Dios está contigo y que tú eres el Mesías. Y le dice Jesús a Marta: ¿tu hermano qué? Sí, resucitará. Sí, dice Marta, yo sé que resucitará en el día postrero, en el día final. Mi hermano resucitará, pues con todos los que tienen que resucitar. Y entonces Jesús le dice: Marta, mírame a los ojos. Marta, mírame, levanta tu cabeza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Dice Marta: sí, yo creo eso. Yo sé que tú eres el Cristo, el que habría de venir, el que estamos esperando. Y comienza una emoción en la vida de Marta, en su interior. ¿Quién estaba delante de Marta? La resurrección de la vida. ¿Cuál es el temor que tienes? ¿Cuál es la angustia que en este momento tú dices: esto no me permite tener paz en mi corazón? Me preocupa en gran manera mi hijo, me preocupa en gran manera mi economía, me preocupa en gran manera la salud. ¿Qué es lo que hay? Emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Estás saludable emocionalmente o a donde llegas haces daño? Haces daño alrededor por las emociones no sanadas y no restauradas, por la falta de perdón, por los celos, por la envidia, por la arrogancia. Toda esa área emocional no está bien. A donde llegas haces daño. Haces daño. Si es a tu esposa, tu esposo, si es a tus hijos, a tus padres, donde quiera que estás, provocas una situación de daño porque tú estás mal emocionalmente. No has podido perdonar, tienes resentimientos, tienes amarguras, tienes sed de venganza, andas criticando a medio mundo, eres una persona negativa, eres una persona quejumbrosa, eres una persona impaciente, eres una persona gritona. Eres una persona que continuamente está hablando mal de la gente, peleándose con la gente, nunca está contenta consigo mismo, no hay paz en su corazón. Necesitas tener un encuentro con el Maestro. Y entonces Jesús le dice a Marta: ve por María, dile que le hable. Y va Marta y le dice ahí a María: ¿cómo estaba María? Llorando. ¿Y quién la acompañaba? Sus amigos de Jerusalén. ¿Y cómo estaban sus amigos? Llorando. Y sale corriendo María a encontrarse con Jesús. ¿Y qué dice la gente? ¿Va a dónde? Va a llorar. Va a llorar. Y todos estaban en un ambiente de tristeza y de dolor. Estaban en un ambiente de sufrimiento, de desesperanza. En segundo lugar, vidas restauradas son las que reciben una invitación personal. Son las que reciben una invitación personal. Versículo 28 dice que viene Marta y le dice a María, ¿qué le dice? María, ¿quién está aquí? El maestro, el rabí. El maestro está aquí. ¿Y qué? Guau. Guau. El maestro está aquí y te llama. Marcia, ¿dónde está el maestro? ¿Y qué está haciendo? Te está llamando. Catita, ¿dónde está el maestro? ¿Y qué está haciendo? Me está llamando. Vidas restauradas son aquellas que tienen una invitación personal. Dios está en este lugar. El Dios que tiene autoridad sobre la naturaleza,
naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre el pecado. ¿Dónde está? ¿Y qué está haciendo? Y te llama. Requiere de una invitación personal. Mira, no está llamando a tu papá, ni estés codeando a tu hijo. Ahí te hablan. No, te está llamando a ti. Te está llamando a ti. Y la pregunta es: ¿vas a acudir al llamado del maestro con prontitud, con rapidez, con humildad, y vas a ir corriendo con él? La pregunta es si lo vas a hacer. Porque para que tu vida pueda ser restaurada, se requiere de una invitación personal que en este momento Dios te está haciendo. Y Dios está hablando por tu nombre, está nombrando tu nombre y te está diciendo: aquí estoy, ven por favor, ven a mí. Porque yo soy la resurrección y la vida. Porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad que tú andas buscando, porque yo soy la vida que tú quieres vivir. Se llama Jesucristo y Él te está hablando, te está llamando de una manera personal y te está diciendo: ¿y qué contigo? ¿Hasta cuándo vamos a ponernos tú y yo frente a frente y vamos a hacer cuentas? Pero en esta invitación es para decirte que no te preocupes, que todo está pagado. Eso que debes, ese pecado, esos celos, envidias, homicidios, robos y demás, ya fueron pagados. Esos vicios, esa manera de hablar, esos sentimientos encontrados de odio y de amor, ya fueron pagados. Por eso el Señor te está invitando, no para que pagues, sino para darte una buena noticia, que ya fue pagado. Amén. Ya fue pagado. Vidas restauradas no solamente entonces son las que experimentan dolor y tristeza, como muchos de nosotros estamos viviendo. Vidas restauradas son las que reciben de una invitación personal por parte de Dios y nos dice: el maestro está aquí y te llama. Te llama. Él quiere que acudas como María, corriendo. Sí, le puedes reclamar muchas cosas a Dios. Sí, dile a Dios toda tu carga, tu frustración, tu problemática, tu dolor, y dile: maestro, si hubieras estado aquí, mi vida fuera distinta. Si tú hubieras estado aquí cuando yo era joven, si hubieras estado 5 años atrás, si hubieras estado 10 años atrás, mi vida sería distinta. Dile eso, no importa. Porque cuando llega María y la multitud o los amigos que estaban con ella y ven a Jesús, María le reclama también: si hubieras estado aquí, mi hermano no. Cuando vio Jesús el llanto de María y cuando vio Jesús el llanto de la gente, ¿qué hizo Jesús? Se conmovió. Algunas versiones dicen que le dio coraje, otras dicen que le dio tristeza, pero el siguiente versículo dice que Jesús lloró. En su humanidad, su identificación contigo. Él se identifica con tu dolor, hermano, amigo que hoy nos acompaña. Si tú crees que Dios no conoce tu dolor, si tú crees que Dios no percibe la magnitud de tu problemática que estás sintiendo y estás viviendo, déjame decirte que no es cierto. Dios te conoce, se compadece, se conmueve y llora contigo. Él llora contigo en tu dolor. Ahí está el Señor conociendo perfectamente tu malestar, tu situación de tristeza. No importa cómo se llame, no importa. Ya vimos que Él está por encima de cualquier circunstancia a la cual tú le puedas tener miedo y temor. No importa.
Él está contigo ahí llorando y se compadece, está a tu lado, está cerca de ti, está tocando tu corazón, está invitándote a que vengas a Él continuamente y te está diciendo ahí el Señor que está contigo. En tercer lugar, vidas restauradas son las que creen lo imposible. Son las que creen lo imposible. Del versículo 29 hasta el final hay varias cosas que quiero compartir. En primer lugar, después de que Jesús llora y se compadece con la gente, con María que está ahí, Jesús le hace una pregunta a María y le dice: ¿dónde lo pusiste? Tiene 4 días de muerto. Y Jesús viene y dice: ¿dónde lo pusiste? ¿A dónde se llevan a los muertos? Al panteón, a la tumba. Y si tú llegaras con una familia y le dijeras: ¿a dónde llevaron al muerto? ¿A dónde llevaron al muerto? Pues ¿a dónde se llevan al muerto? ¿No? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Acaso Él no sabía a dónde habían llevado a Lázaro? ¿Acaso no saben que a los muertos se les lleva al panteón? Y le dice María: ven, ven, te voy a mostrar. ¿Saben qué tiene que ver esta pregunta con nosotros? ¿Sabes qué tiene que ver esta pregunta? ¿Dónde lo pusiste? Llévame al lugar donde perdiste la esperanza. Llévame a ese lugar donde la ciencia no sirve para nada, donde el dinero, la inteligencia humana no sirven para nada, donde tu esperanza se perdió, donde comenzó tu tristeza más grande que has experimentado. Llévame a ese lugar donde tú perdiste el gozo y la paz. Y María dice: ven, te voy a llevar. Te quiere llevar el Señor a ese lugar para demostrarte que Él tiene autoridad y poder sobre toda circunstancia que te pueda quitar la paz, que te pueda quitar el gozo, que te pueda quitar la esperanza, que te pueda quitar la vida. No importa lo que suceda en este planeta, en esta vida, hay alguien más grande que cualquier circunstancia. Se llama Jesucristo, y Él te está diciendo de una manera personal, invitándote de una manera especial, diciéndote: ¿dónde pusiste a tu hermano? Llévame a ese lugar donde perdiste la esperanza, donde perdiste tu fe. Llévame a ese lugar donde comenzó tu llanto y donde comienza tu tristeza. Y entonces María le dice: ven, te voy a enseñar. Ahí donde la inteligencia humana no funciona, ahí donde tu dinero no tiene poder, ahí donde tantas cosas que el hombre está inventando ya no sirven. Llega Jesús al panteón. Son cuevas en una montaña. Son cuevas que las tapan con piedras grandes que se ruedan, especiales, a las tumbas. Así es de que llega Jesús y le dice a María: ahí lo pusimos. Y dice Jesús a los que estaban ahí: quiten la piedra. ¿Acaso no podía Jesús simplemente con mover el dedo y quitar la piedra? ¿Por qué le dice a la gente: quiten la piedra?
Cuando la gente comienza a actuar, cuando la gente comienza a creer, cuando la gente comienza a entender que Dios está más cerca de lo que nos imaginamos, que Jesús es un ser real, vivo, que resucitó al tercer día y que hoy está aquí y está hablando a mi vida y me está llamando por mi nombre, cuando yo comienzo a pensar en esto, entonces comienza la fe a accionar y a creer lo imposible, a creer lo imposible. Ya llegaron a la tumba. Marta y María dicen: ¿y este qué va a hacer? ¿Y este qué va a hacer? Y aquella multitud que estaba ahí, que había pensado: ay, cuánto lo amaba, cuánto lo quería, mira cómo está llorando. Pero si pudo sanar o pudo darle vista al ciego, Él también pudo haber hecho que Lázaro no muriera. Y estaban ahí hablando, y estaban criticando, y estaban juzgando, etcétera. Marta, María comienzan a emocionarse, comienzan a pensar: bueno, pues ¿qué pasa? Ya nos trajo a la tumba. ¿Por qué nos trajo Jesús a la tumba? ¿Por qué quiere que le mostremos dónde pusimos el cuerpo? Y ahora no solamente eso, sino que Jesús dice: quiten la piedra. ¡Wow! Quiten la piedra. Es necesario que tú actúes en tu fe, es necesario que creas, es necesario que quites la piedra. Significa que estás dispuesto a obedecer, que estás dispuesto a accionar, que estás dispuesto a hacer lo que Jesús te manda. Quitar la piedra es la parte que a ti te corresponde: obediencia, oración, lectura, meditación de su palabra. Es importante que nosotros hagamos nuestra parte y dejemos que Dios haga la suya. Pero si Dios nos está diciendo que quitemos la piedra, es lo humanamente posible, porque lo imposible depende de Dios. Y entonces viene Marta y dice: maestro, ¿sabes que tiene 4 días de muerto? ¿Y cómo huele? Haz de cuenta que entras al cuarto de tu hijo adolescente, ¿no? Que no quiere bañarse, que no se cambie los calcetines y que no arregla su cuarto, los calzontines tampoco, y que no arregla su cuarto y llegas: ay, cuando entres ahí dices: ay, huele a la tumba de Lázaro, ¿no? Ya hace 4 días y huele mal. Y Jesús le dice a Marta: oye, Marta, pues no, que creías. No te he dicho que si crees, que verás la gloria de Dios. Cuando comiences a remover la piedra, te vas a dar cuenta de que hay áreas en tu vida que tienen que ser confrontadas, y son áreas en tu vida que huelen mal. Son áreas en tu vida que tienen que ser confrontadas y se llama pecado. Y tiene que ser corregido. Y el pecado daña al que está alrededor. Y el pecado hace que alrededor la gente se te haga a un lado. Ese es el mal olor del pecado. El mal olor del pecado en nuestra vida hace que muchas personas a nuestro alrededor sean dañadas. Y entonces no queremos remover la piedra, no queremos remover nada de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tendremos que ser confrontados con el mal olor, la putrefacción y lo mal de nuestra vida. Y le dice Jesús a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quieres verdaderamente encontrarte con el poder de Dios? Tienes que ser confrontado, tienes que ser corregido. Por eso es necesaria la vida restaurada. Una vida restaurada es una vida que ha decidido quitar la piedra y desnudarse delante de Dios, para que Dios le corrija, para que Dios le limpie, para que Dios lo purifique, para que Dios le perdone. Y esto tiene que ser una confesión personal. ¿Quiere usted bendición? ¿Quiere usted un milagro en su vida? ¿Quiere usted sanidad? Comienza con arrepentimiento. Comienza con una confesión delante de Dios
de reconocer que Él es Dios santo y que yo soy un hombre pecador y que necesito de Él para que me limpie, para que me purifique, para que me perdone y para que me haga una nueva criatura. Si usted no está dispuesto a remover esa piedra de pecado, si no está dispuesto a confesar y a reconocer que necesita ayuda, esa es la parte que nos corresponde, entonces usted no podrá ser limpiado y seguirá viviendo con ese mal olor y con la piedra puesta. Pero si hoy ha escuchado la voz de Dios, que le está haciendo una invitación personal, individual, y que Dios le está llamando por su nombre, y que le está diciendo: llévame a ese lugar donde tu vida no es feliz, llévame a ese lugar donde al parecer tu matrimonio está perdiéndose, donde al parecer tus hijos ya no te obedecen, donde al parecer tienes muchas deudas, donde al parecer emocionalmente estás mal, y a donde llegas haces daño con tu amargura, con tu soberbia, con tu arrogancia. Llévame a ese lugar. Y cuando me lleves a ese lugar es necesario que tú reconozcas que necesitas ayuda y que quites la piedra, aunque huela mal. Entonces quitaron la piedra. Jesús se acerca a la tumba y grita: Lázaro, ven fuera. Y dice Lázaro: no, aquí estoy muy a gusto. Y Lázaro estaba en el cielo con Salomón, con Abraham, con David, danzando con David. Y estaba en el cielo contento. Y de repente escucha una voz. Y dice: Abraham, Moisés, Elías, luego vengo, me está hablando el maestro. Y viene Lázaro caminando, pero ¿cómo viene? Con las vendas. Y les manda a otros: desatarle y déjenlo ir, y que se libre. Las circunstancias en la vida, que muchas veces lo imposible es de Dios, las áreas que nosotros tenemos que trabajar unos con otros, las relaciones interpersonales entre nosotros que a veces parecen bien difíciles, y hay veces que nosotros mismos necesitamos soltarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, liberarnos unos a otros, pero a fin de cuentas el poder viene de Dios. El poder de la libertad, el poder sobre aquello que te quita el sueño, que te produce lágrimas y dolor. Marta y María experimentaron ese día un milagro en sus vidas. Su hermano nuevamente estaba con ellas. Habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, pero con Jesús se restaura la fe, se restaura la esperanza y se restaura la vida. ¿Y Jesús está dónde? Aquí. ¿Y qué está haciendo? Nos está llamando. Quiere bendecir tu vida hoy. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y que le adores a Dios. Padre, te damos gracias, Señor,